El sol apenas había comenzado a despuntar en el horizonte cuando Laura llegó a la casa de su padre. La luz tenue iluminaba los contornos de la mansión, un antiguo edificio de piedra que había visto mejores días. La elegancia de su diseño se había visto empañada por el dolor que ahora llenaba sus muros. Alejandro, su padre, había sido un hombre fuerte y decidido, un empresario de éxito que había construido su fortuna desde cero. Pero un trágico accidente había cambiado radicalmente su vida, por ende, la de Laura. Ahora, él se encontraba en una cama, inmovilizado, privado del uso de sus extremidades, y con la mirada perdida en el vacío. Laura se sintió abrumada al entrar en la habitación. El aire era denso, cargado de tristeza y de una sensación de impotencia que la acompañaba desde el día del accidente. Alejandro yacía en la cama, sus ojos azules, una vez tan vibrantes, ahora parecían apagados. Su cuerpo, antes robusto, estaba envuelto en sábanas blancas que resaltaban la fragilidad de su estado. Laura se acercó lentamente, temiendo interrumpir sus pensamientos. «Hola, papá», dijo con suavidad, sentándose en la orilla de la cama. Alejandro giró la cabeza hacia ella, y aunque no pudo articular palabra, Laura vio un destello de reconocimiento en su mirada. Eso le dio un poco de consuelo, pero la angustia en su pecho no desapareció. Sabía que necesitaba ayuda, alguien que pudiera cuidar de su padre mientras ella trataba de equilibrar su trabajo y las responsabilidades familiares. Después de varios días de búsqueda, Laura finalmente decidió que era el momento de encontrar una cuidadora. Se sentó frente a su computadora, las manos temblorosas sobre el teclado, y comenzó a investigar. La lista de cuidadoras era extensa, pero la mayoría no parecía tener la experiencia adecuada para atender a alguien en la situación de su padre. Fue entonces cuando encontró el perfil de Isabel, una mujer con una larga trayectoria en el cuidado de personas con discapacidades severas. Las reseñas eran excelentes, y varios familiares de pacientes anteriores elogiaban su dedicación y calidez. «Esto podría ser lo que necesitamos», murmuró Laura para sí misma, sintiendo una chispa de esperanza. Hizo una llamada y, tras una breve conversación, acordó una reunión. El día de la cita llegó y Laura se sintió nerviosa. Isabel llegó puntualmente, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable y una presencia reconfortante. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño, y vestía una blusa sencilla pero elegante. Laura la recibió en la entrada con un apretón de manos firme, mientras en su mente pasaban las dudas sobre si realmente era la persona adecuada. «Gracias por venir», dijo Laura, intentando sonreír. «Es un placer, Laura. He oído mucho sobre tu padre», respondió Isabel, su voz suave y tranquilizadora. Ambas se dirigieron a la habitación de Alejandro. Laura sintió una mezcla de ansiedad y esperanza al abrir la puerta. Isabel entró con confianza, y su mirada se suavizó al ver a Alejandro. «Hola, don Alejandro», saludó con calidez. Ella se acercó a su cama y le tomó la mano con delicadeza. «Soy Isabel, estaré aquí para ayudarte». Alejandro la miró, y aunque no pudo hablar, su expresión cambió ligeramente, como si respondiera a la dulzura de la mujer. Laura observó cómo Isabel se movía con naturalidad, ajustando las almohadas y hablando con su padre en un tono bajo y cariñoso. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Isabel, inclinándose un poco hacia él. Laura se sintió aliviada al ver que su padre parecía responder a la atención de Isabel. Había algo en su forma de interactuar que la hizo pensar que tal vez había encontrado a la persona adecuada. Las horas pasaron rápidamente mientras las tres compartían historias y risas. Laura se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, su padre estaba sonriendo. «Es maravilloso verte así, papá», dijo ella, con un nudo en la garganta. «No quiero que sientas que estás solo». «No lo estoy», respondió Alejandro, aunque las palabras se ahogaron en su mente. Pero su mirada decía más que 1000 palabras. Laura sintió que, por un momento, la tristeza que había estado cargando se aligeraba. Después de un par de días trabajando con Alejandro, Isabel se había integrado perfectamente en el hogar. Laura la encontró organizada y eficiente,
siempre atenta a las necesidades de su padre. Se sentía agradecida de que su padre pudiera recibir el cuidado que tanto necesitaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Laura no podía evitar sentir un leve desasosiego. Había algo en la forma en que Isabel miraba a Alejandro que la incomodaba, pero se decía a sí misma que era solo una paranoia resultante de su preocupación por la situación de su padre. Ella es una profesional, Laura, se repetía para calmarse. Solo quiere ayudar. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Laura escuchó risas provenientes del cuarto de su padre. Se asomó y vio a Isabel jugando con Alejandro, haciéndole cosquillas en los pies. El sonido de las risas de su padre era música para sus oídos, y, por un instante, se sintió culpable por dudar de Isabel. Se retiró, sintiéndose renovada, y regresó a la cocina con el corazón un poco más ligero. ¿Cómo va todo?, preguntó Laura cuando Isabel salió del cuarto, su sonrisa aún brillando. Todo perfecto, respondió Isabel, sus ojos reflejando satisfacción. Don Alejandro está respondiendo muy bien a las actividades. Creo que está comenzando a sentirse más cómodo. Laura sonrió, sintiendo que quizás había tomado la decisión correcta al confiar en Isabel. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña voz seguía susurrando dudas. Se prometió a sí misma que prestaría atención a cualquier señal, que no dejaría que la rutina la adormeciera. Después de todo, su prioridad era la seguridad y el bienestar de su padre. Mientras las semanas avanzaban, Laura se encontraba más tranquila al ver a su padre sonreír. Pero en su interior, la inquietud comenzaba a formar parte de su vida diaria, como una sombra persistente que la seguía a todas partes. ¿Era realmente Isabel la cuidadora ideal? ¿O había algo más en juego? Esta pregunta se convirtió en una constante en su mente, y aunque la confianza en Isabel empezaba a cimentarse, Laura no podía evitar sentir que había más de lo que parecía. Laura se encontraba en la cocina, un lugar que solía ser el corazón de su hogar, pero que ahora se sentía extraño y vacío. El aroma del café recién hecho no lograba aliviar la preocupación que la invadía. Desde la llegada de Isabel, algo había cambiado en la atmósfera de la casa. No podía evitarlo, la incomodidad se había asentado en su pecho como una piedra. Miró por la ventana, observando las hojas que caían de los árboles, un espectáculo que antes disfrutaba, pero que en ese momento parecía indiferente. Con cada día que pasaba, Laura notaba pequeños detalles que la inquietaban. Los objetos en la casa eran los mismos, pero parecían haber cambiado de lugar. Un libro que había dejado sobre la mesa de la sala ahora estaba en el estante, y su teléfono móvil, que había dejado cargando en la cocina, apareció en el dormitorio de su padre. Era como si alguien estuviera jugando con su sentido de la realidad, y eso la llenaba de desasosiego. «Papá, ¿me puedes ayudar a entender qué está pasando?», preguntó Laura, mientras entraba en la habitación de su padre. Alejandro la miró con ojos cansados, los párpados pesados, como si la simple acción de parpadear le costara un esfuerzo monumental. «Laura, yo». Su voz era un susurro, apenas audible. La tristeza en su mirada era palpable, y Laura sintió un nudo en la garganta. Quería saber más, quería que su padre le hablara, pero sabía que su condición lo limitaba. «Sé que es difícil, papá. Solo quiero asegurarme de que estés bien. Isabel parece cuidar de ti, pero...». La voz de Laura se quebró. Alejandro la observó, y en sus ojos, Laura vio una chispa de comprensión, pero también una debilidad abrumadora. «No puedo decirte», dijo Alejandro, y sus palabras se desvanecieron en el aire como el eco de un susurro. Era evidente que la fatiga lo abrumaba, y Laura sintió una mezcla de impotencia y frustración. Deseaba que pudiera comunicarse con ella, que pudiera abrirse y compartir lo que estaba pasando. Pero el silencio que llenaba la habitación era ensordecedor. Decidida a descubrir la verdad, Laura comenzó a investigar por su cuenta. Pasaba horas en la biblioteca local, buscando información sobre el cuidado de personas con discapacidades severas. Al mismo tiempo, intentaba encontrar cualquier detalle sobre Isabel. Sin embargo, sus intentos eran infructuosos.
La cuidadora tenía una reputación impecable, pero algo en su sonrisa y en la manera en que atendía a su padre le parecía inquietante. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en la oficina de su padre, Laura encontró un viejo diario que había pertenecido a su madre. Las páginas estaban amarillentas, llenas de notas y pensamientos sobre la vida y la familia. Se detuvo a leer algunas entradas, buscando consuelo en las palabras de su madre, cuando de pronto se sintió abrumada por la tristeza. Su madre había sido una mujer fuerte y cariñosa, y su ausencia pesaba tanto como la carga que ahora llevaba sobre sus hombros. ¿Por qué no puedo hacer que todo esto sea más fácil?, se preguntó en voz alta, sintiendo que la soledad la envolvía. Aunque su padre estaba en la casa, la distancia emocional entre ellos se había ampliado. Al día siguiente, decidió instalar cámaras ocultas en la casa. Era una medida drástica, pero sentía que no tenía otra opción. Necesitaba pruebas, necesitaba ver lo que sucedía cuando ella no estaba. Con el corazón latiendo con fuerza, colocó pequeñas cámaras en los rincones estratégicos de la sala y la habitación de Alejandro. Cada vez que pulsaba el botón para encenderlas, un escalofrío recorría su espalda, como si estuviera invadiendo la privacidad de su padre. Esa noche, Laura se sentó frente a la pantalla de su computadora, ansiosa por ver las grabaciones. La pantalla parpadeó y, tras unos segundos de carga, las imágenes comenzaron a mostrarse. Primero, vio a Isabel atendiendo a Alejandro con dulzura, ajustando su almohada y ofreciéndole un vaso de agua. Sin embargo, a medida que avanzaba la grabación, se dio cuenta de que había momentos en los que la cuidadora se inclinaba hacia su padre, susurrándole algo al oído. La expresión de Alejandro cambiaba. Había un brillo en sus ojos que Laura no había visto antes, pero también había un aire de confusión que la inquietaba aún más. «¿Qué le está diciendo?», murmuró para sí misma, sintiendo que el corazón se le encogía. Las palabras de Isabel eran inaudibles, pero la cercanía entre ellos parecía poco saludable. Laura sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de ella. ¿Qué estaba ocurriendo en su hogar? Al día siguiente, decidió hablar con Isabel. La cuidadora llegó como siempre, con una sonrisa y un saludo cordial. «Buenos días, Laura. ¿Cómo está Alejandro hoy?», preguntó Isabel, mientras comenzaba a preparar el desayuno. «Hola, Isabel. Creo que deberíamos hablar sobre algunas cosas», dijo Laura, intentando mantener la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Isabel la miró con curiosidad. «Claro, ¿de qué se trata? He notado que algunos objetos están fuera de lugar y no he podido evitar sentir que algo no está bien». Laura se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Me preocupa la manera en que interactúas con mi padre». Isabel frunció el ceño, su expresión cambiando rápidamente de sorpresa a un semblante defensivo. «Laura, yo estoy aquí para cuidar de Alejandro. Su bienestar es mi prioridad. No entiendo a qué te refieres». «Lo sé, pero…», Laura dudó, sintiendo que la conversación se tornaba tensa. «Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Si tienes alguna duda sobre mi trabajo, te invito a que hables con Alejandro. Él puede decirte cómo me cuida». Isabel respondió con un tono que denotaba una mezcla de desafío y decepción. Laura sintió que las palabras de Isabel eran como un golpe. La idea de que su padre tuviera que ser el intermediario la incomodaba aún más. ¿Por qué no podía hablar con ella? ¿Por qué tenía que depender de una cuidadora para obtener respuestas sobre su propia familia? A medida que la conversación avanzaba, Laura se sintió atrapada entre la necesidad de proteger a su padre y la creciente desconfianza hacia Isabel. Cada palabra que intercambiaban se sentía como un juego de ajedrez, donde cada movimiento podía tener consecuencias inesperadas. Finalmente, Laura se despidió de Isabel, sintiendo que la tensión se había instalado entre ellas. Mientras observaba cómo se alejaba, una sensación de inquietud la invadió. Sabía que debía estar atenta, que debía descubrir la verdad, pero la pregunta persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a su padre? Laura se sentó frente a la computadora, con el corazón latiendo desbocado. Las imágenes de las grabaciones la habían dejado helada. Había esperado ver algo que la tranquilizara,
pero lo que encontró fue un verdadero horror. En la pantalla, la figura de su padre, Alejandro, se veía frágil y vulnerable, postrado en la cama, mientras Isabel se acercaba a él con una sonrisa que ya le parecía inquietante. «¿Qué le estás haciendo, Isabel?», murmuró Laura para sí misma, sintiendo el nudo en su estómago crecer cada vez más. En la pantalla, Isabel se inclinaba sobre su padre, susurrándole al oído. Laura aumentó el volumen, esperando captar alguna palabra, algún indicio de lo que realmente estaba ocurriendo. «Todo estará bien, Alejandro. Solo confía en mí», decía Isabel, con un tono suave pero insidioso. «Eres un hombre inteligente. Sabes que hay personas que quieren lo mejor para ti. Solo necesitas dejarte llevar». Laura se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. La forma en que Isabel hablaba con su padre era perturbadora. No era la voz de una cuidadora, era la voz de alguien que intentaba manipular, controlar. La rabia y el miedo comenzaron a entrelazarse en su interior. La imagen de su padre, tan vulnerable, le rompía el corazón. Con manos temblorosas, Laura detuvo la grabación y se quedó mirando la pantalla en blanco por un momento. Debía confrontar a Isabel, pero sabía que sería una conversación difícil. La mujer había sido amable y cariñosa, al menos en apariencia, y Laura temía que su acusación pudiera poner en peligro la salud de su padre. Pero ya no podía ignorar lo que había visto. Finalmente, se armó de valor y se dirigió a la habitación de su padre. El ambiente era pesado, como si el aire estuviera cargado de tensión. Alejandro estaba allí, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Al verlo, el amor y la preocupación de Laura se intensificaron. «Papá», dijo ella, acercándose, «¿cómo te sientes hoy?». Alejandro giró la cabeza lentamente. «No sé, hija. Estoy cansado. Isabel ha estado hablando mucho conmigo, pero no sé si me ayuda o me confunde más». Laura sintió un escalofrío. «¿Habla de qué, exactamente?». «No lo sé. Cosas sobre el pasado, sobre la familia. A veces siento que le importa más lo que tiene que decir que lo que yo siento. Pero no puedo ponerlo en palabras». Alejandro suspiró, y Laura notó la angustia en su voz. «Me siento atrapado, Laura». «Lo sé, papá. Por eso, necesito que seas honesto conmigo. No quiero que nadie te haga daño. Isabel te ha hecho sentir incómodo». Alejandro miró hacia abajo. «No lo sé. Tal vez, sí. A veces me siento como si estuviera en un juego, y no sé las reglas». Laura sintió que el pánico la invadía. «Voy a hablar con ella, papá. No puedo dejar que esto continúe». «Ten cuidado, hija. Ella tiene una forma de manipular las cosas». Con el corazón en la mano, Laura salió de la habitación y se dispuso a buscar a Isabel. La encontró en la cocina, organizando algunos utensilios. La mujer se giró al escucharla. «Hola, Laura, ¿todo bien?», preguntó Isabel, con una sonrisa que le pareció aún más falsa a Laura en ese momento. «No, no está todo bien», respondió Laura, con una firmeza que le sorprendió. «Necesito hablar contigo. A solas». Isabel frunció el ceño, pero asintió. «Claro, ¿qué sucede?». Laura se dirigió al pequeño salón contiguo, donde la luz del sol entraba a raudales, pero no iluminaba su corazón. Isabel la siguió y se acomodó en un sillón, cruzando las piernas de manera despreocupada. «Estuve revisando algunas grabaciones», comenzó Laura, sin rodeos. «Y vi cosas que me preocupan. Tu comportamiento con mi padre no es normal». Isabel frunció el ceño, pero su mirada se mantuvo desafiante. «¿Cómo que no es normal? Estoy aquí para ayudarlo, Laura. A veces, necesita un poco de apoyo emocional». «Apoyo emocional no significa susurrarle cosas al oído de esa forma», Laura respondió, sintiendo como la ira empezaba a hervir en su interior. «No está siendo transparente, y eso me preocupa». Isabel se enderezó en su silla, su expresión cambiando a una defensa casi instantánea. «No estoy manipulando a Alejandro.
Solo estoy ayudándolo a lidiar con su situación. Es un hombre adulto, sabe lo que hace. ¿Seguro? Porque yo veo a un hombre que está perdiendo su voluntad, que se siente atrapado. ¿Qué le estás diciendo? La voz de Laura se elevó, resonando en el pequeño espacio. Isabel mantuvo su mirada fija. Te estás dejando llevar por la paranoia, Laura. Alejandro necesita apoyo, y tú no estás aquí todo el tiempo para dárselo. ¿Y si lo que yo hago es lo que realmente necesita? Laura sintió que su corazón se aceleraba. No me hables así. Estoy aquí porque me importa. No puedo permitir que nadie lo manipule, y menos tú. ¿Manipular? ¿Yo? Por favor. Estoy haciendo un trabajo difícil, y lo estoy haciendo bien. No te atrevas a cuestionar mis intenciones. Isabel se levantó, enfadada. Si tienes alguna duda sobre mi trabajo, tal vez deberías despedirme. Quizás debería hacerlo, pensó Laura, pero en su interior sabía que despedir a Isabel significaría también arriesgarse a que su padre no recibiera el cuidado adecuado. Sin embargo, la confrontación la había dejado con una sensación de desasosiego. Solo quiero lo mejor para él. No me obligues a tomar decisiones drásticas, dijo Laura, tratando de mantener la voz firme. Eso es lo que todos dicen, pero a veces, lo que creen que es lo mejor no es lo que realmente lo es. No puedes protegerlo de todo, Laura, respondió Isabel, su voz más fría que nunca. Laura sintió una mezcla de frustración y miedo. Isabel no iba a ceder tan fácilmente. La tensión en la habitación era palpable, y Laura no sabía si estaba siendo demasiado dura o si realmente estaba en lo correcto. Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi padre, dijo finalmente Laura, con la determinación renovada. No te estoy despidiendo todavía, pero estaré vigilante. No quiero que lo manipules más. Isabel sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que le hizo sentir un escalofrío. Haz lo que quieras, pero recuerda que a veces, las cosas no son lo que parecen. Laura salió de la habitación, sintiendo que el aire se volvía más denso a cada paso. Había tomado una decisión, pero el miedo a lo desconocido le carcomía el alma. Sabía que debía profundizar más en el pasado de Isabel, pero cómo hacerlo sin alertarla, sin perturbar la precariedad de la situación que ya era insostenible. Era un reto que la llenaba de inquietud. Mientras se sentaba en su auto, sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. La lucha que se avecinaba era mucho más complicada de lo que había anticipado. Pero por su padre, estaba dispuesta a enfrentarlo todo. La luz del sol empezaba a colarse por las cortinas del cuarto de Alejandro cuando Laura decidió acudir a su cita con el investigador privado. El ambiente de su hogar, que antes había sido un refugio de risas y momentos compartidos, se había transformado en un lugar sombrío y lleno de inquietud. Cada rincón le recordaba la vulnerabilidad de su padre y la extraña relación que había comenzado a formarse entre él y su cuidadora, Isabel. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Laura se dirigió a la oficina del investigador, donde esperaba obtener respuestas que la liberaran de la angustia que la consumía. Al llegar, fue recibida por un hombre de mediana edad, con un rostro marcado por la experiencia y una mirada astuta. Laura, ¿cierto?, preguntó mientras le ofrecía la mano. Me alegra conocerte. He estado revisando el caso que me comentaste. Gracias por verme tan pronto, respondió Laura, sintiéndose un poco más tranquila al escuchar la voz calmada del investigador. Espero que hayas encontrado algo sobre Isabel. Sí, he estado investigando su historial. Es complicado, comenzó el investigador, mientras se sentaba detrás de su escritorio desordenado. Isabel tiene antecedentes de manipulación. Ha trabajado en varios hogares con personas vulnerables, y en cada uno de esos lugares, sus empleadores han reportado situaciones extrañas. A menudo, los pacientes se quejaban de que se sentían confundidos o manipulados, pero nunca pudieron probar nada.
Laura sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Estás diciendo que ha hecho esto antes? ¿Con otros pacientes? Exactamente. He hablado con algunas familias que la han tenido en su hogar. La mayoría cree que fue amable al principio, pero luego notaron cambios en el comportamiento de sus seres queridos. Lo que más les preocupa es que ella parece tener una manera de ganarse la confianza de los pacientes, incluso cuando estos no pueden expresar lo que sienten. Es lo que me temía, murmuró Laura, sintiendo que el aire se le escapaba. Mi padre no puede hablar, y creo que ella está aprovechándose de eso. Es fundamental que actúes con cautela, aconsejó el investigador, su tono serio. Si decides confrontarla, asegúrate de tener pruebas. No querrás que ella se desquite de alguna manera. Laura asintió, sintiéndose abrumada por la gravedad de la situación. No sé si puedo despedirla. Mi padre necesita atención y no puedo arriesgarme a que no reciba el cuidado adecuado. Es un dilema difícil, admitió el investigador. Pero tienes que pensar en la seguridad de tu padre. Tal vez podrías pensar en alternativas, como buscar a otra cuidadora o incluso un centro especializado. Es horrible pensar en eso, dijo Laura, con un nudo en la garganta. Solo quiero que mi padre esté bien. Lo entiendo, respondió él, mostrando empatía. Te sugiero que sigas observando la situación. A veces, los patrones de comportamiento se repiten, y eso podría ayudarte a obtener la información que necesitas para tomar una decisión. Laura salió de la oficina con una sensación de pesadez en el pecho. De camino a casa, su mente se llenaba de pensamientos y dudas. ¿Debería hablar con Isabel? O quizás lo mejor sería esperar y seguir observando. Sabía que la salud y el bienestar de su padre eran lo más importante, pero el temor a tomar una decisión equivocada la mantenía despierta por las noches. Al llegar a casa, el ambiente seguía siendo el mismo. La luz se filtraba a través de las cortinas, y el suave sonido del ventilador llenaba el aire. Alejandro estaba en su habitación, y al entrar, Laura se encontró con su mirada cansada pero consciente. «Hola, papá», dijo, esforzándose por sonreír. «¿Cómo te sientes hoy?» «Un poco cansado, pero bien», respondió Alejandro, con voz débil. Había algo en su tono que la inquietaba. «Isabel ha estado ayudándome con los ejercicios». Laura se sentó a su lado, buscando las palabras adecuadas. «¿Y cómo te sientes con ella? ¿Te parece que está haciendo un buen trabajo?» «Sí, creo que sí», dijo Alejandro, pero su mirada se desvió, y Laura notó una sombra de duda en su expresión. «Es como si entendiera lo que necesito, a veces sin que yo tenga que decirlo». La respuesta de su padre la sorprendió y la confundió. «¿Entiendes lo que necesitas? ¿Qué quieres decir con eso?» «Es difícil de explicar», continuó él, frunciendo el ceño. «A veces, siento que hay una conexión entre nosotros, como si pudiera leer mis pensamientos». Laura contuvo la respiración. «Papá, eso puede ser peligroso. Isabel tiene antecedentes de manipulación. No quiero que te haga daño». «¿Manipulación? ¿Por qué dices eso?» Alejandro se enderezó en la cama, su expresión cambiando a la defensiva. «Porque he estado investigando. Hablé con un investigador que me dijo que ella ha tenido problemas en otros hogares. Que ha hecho cosas extrañas. Laura, ¿por qué no confías en mí? No estoy diciendo que no te preocupes, pero ella me ha estado ayudando. Me ha traído algo de paz en este momento tan difícil. Pero, ¿y si no es genuino? ¿Y si solo está jugando contigo?» Laura sintió que la frustración se acumulaba. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ella se aprovecha de ti. ¿Y qué quieres que haga? Despedirla sin más. Ella ha estado aquí para mí cuando más lo necesitaba», replicó Alejandro, su voz elevándose con la tensión. Laura sintió que el corazón se le encogía. «Solo quiero protegerte, papá. Estoy asustada». La conversación se tornó tensa, y el silencio que siguió fue abrumador. Laura se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida, atrapada entre su deseo de proteger a su padre y su necesidad de confiar en su juicio. Se levantó, sintiendo que la angustia la había consumido, y salió de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo,
Su mente se llenaba de imágenes de Isabel y su relación con Alejandro. La manera en que lo miraba, cómo sonreía mientras le hablaba. Laura sabía que debía encontrar una manera de desenmascarar a Isabel, pero el dilema de despedirla y su posible impacto en la vida de su padre la mantenía despierta por las noches. Esa noche, Laura tomó una decisión. Anotó los puntos que quería abordar con el investigador en su próxima reunión. Necesitaba un plan, algo que le ayudara a desenredar esta compleja situación. La seguridad de su padre dependía de ello. Y aunque su corazón estaba dividido, sabía que debía actuar. Laura se encontraba en el umbral de la puerta, observando a su padre y a Isabel desde el pasillo. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras largas en el suelo. La habitación, que antes había sido un refugio familiar, ahora se sentía como un escenario donde se desarrollaban actos de una obra inquietante. Con el corazón acelerado, Laura tomó una respiración profunda y decidió que era el momento de poner a prueba a Isabel. «Dame un momento, papá. Necesito hablar con Isabel», dijo Laura, intentando que su voz sonara tranquila. Alejandro la miró con una mezcla de preocupación y confianza, asintiendo lentamente. Laura se dirigió a la cocina, donde encontró a Isabel organizando algunos de los medicamentos de su padre. «Isabel, ¿te importaría quedarte un rato más con mi padre? Quiero salir a comprar algunas cosas», dijo Laura, manteniendo un tono ligero. Isabel levantó la vista, sorprendida pero sonriendo. «Por supuesto, Laura. Siempre estoy aquí para ayudar». Laura se sintió aliviada. Al salir de la casa, su mente se llenó de preguntas y dudas. Si Isabel realmente tenía malas intenciones, necesitaba pruebas concretas. Decidió dar un paseo por el barrio, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que podría estar ocurriendo en su hogar. Mientras caminaba, recordó las grabaciones de las cámaras ocultas. Las imágenes de Isabel susurrando al oído de su padre la atormentaban. Era como si la cuidadora estuviera intentando crear un lazo que iba más allá del cuidado. «¿Qué está haciendo realmente con él?», se preguntó Laura, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Al regresar a casa, se armó de valor y se escondió detrás de una de las columnas del salón, asegurándose de que la posición le permitiera observar sin ser vista. Desde allí, podía ver a Isabel sentada a un lado de la cama de Alejandro, con un documento frente a ella. Laura frunció el ceño. «¿Qué era eso?» «Papá, solo necesitas firmar aquí», decía Isabel, con un tono suave y persuasivo. «Es un simple trámite. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte». «¿Qué tipo de trámite?», preguntó Alejandro, su voz débil resonando en la habitación. «Es solo un documento que facilita la gestión de tus bienes, papá. Como sabes, es importante que todo esté en orden». «Yo me encargaré de todo», insistió Isabel, acercándose un poco más a él. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa no era la forma en que una cuidadora debería hablar. «Isabel, yo», comenzó Alejandro, pero su voz se apagó en un susurro. Laura sintió que su corazón se hundía. «No te preocupes, Alejandro. Solo tienes que firmar». «Confía en mí», dijo Isabel, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Laura apretó los dientes. No podía permitir que esto continuara. Con una determinación renovada, Laura salió de su escondite. «Isabel», exclamó, su voz resonando con autoridad. Isabel se giró abruptamente, y Alejandro la miró, sorprendido. «Laura, yo solo», comenzó Isabel, pero Laura la interrumpió. «¿Qué estás haciendo con mi padre?», demandó, acercándose a ellos. La tensión en el aire era palpable. «¿Por qué le estás pidiendo que firme documentos sin mi permiso?». Isabel trató de mantener la calma, pero Laura pudo ver la inquietud en sus ojos. «Laura, solo intentaba ayudar. Alejandro necesita estar protegido, y estos documentos son necesarios». «¿Protegerlo de qué?». «De su propia familia. De mí». Laura sentía que la ira la consumía. «No eres quien dices ser, Isabel. He estado observando y sé que no estás aquí por su bienestar». Alejandro, visiblemente confundido,
Miraba de una a otra. ¿De qué estás hablando, Laura?, preguntó, tratando de comprender la situación. Laura se dio cuenta de que necesitaba explicarle a su padre lo que había estado sucediendo. Papá, he estado revisando las grabaciones. Isabel ha estado manipulándote, intentando que firmes estos documentos sin que yo lo sepa. Eso no es cierto, respondió Isabel rápidamente, su voz temblando. Solo quiero ayudar a Alejandro a asegurarse de que todo esté en orden. ¿Ayudar? ¿O aprovecharte de él? Laura sintió que cada palabra salía cargada de rabia y dolor. No voy a dejar que esto continúe. Voy a protegerte, papá. Isabel dio un paso hacia adelante, intentando mantener la compostura. Laura, no tienes idea de lo que necesitas proteger. Alejandro está en peligro, y lo sabes. Hay personas que quieren despojarlo de todo. ¿Quién? ¿Quién quiere hacerle daño?, preguntó Laura, sintiendo que su corazón latía con fuerza ante la amenaza implícita en las palabras de Isabel. Eso no importa ahora, contestó Isabel, tratando de desviar el tema. Lo que importa es que yo estoy aquí para cuidarlo, y tú deberías estar agradecida. ¿Agradecida? ¿Por qué? Por intentar que mi padre firme documentos que no entiende. Laura estaba furiosa. No voy a permitir que manipules a mi padre, Isabel. No voy a dejar que lo uses para tus propios fines. La atmósfera en la habitación se tornó tensa y cargada de emociones. Alejandro, aún confundido, trataba de hablar, pero las palabras se le escapaban. ¿Qué está pasando realmente? No entiendo. Laura se acercó a su padre, tomando su mano entre las suyas. Papá, necesito que me escuches. Isabel no es quien dice ser. He estado investigando y hay cosas que no me gustan de ella. Necesito que confíes en mí. Laura, yo. No sé qué pensar, respondió Alejandro, su voz temblando. Isabel ha estado aquí para mí. Y siento que hay una conexión entre nosotros. Eso es justo lo que ella quiere, interrumpió Laura, sintiendo que el tiempo se le acababa. Ella quiere que confíes en ella para poder aprovecharse de ti. No podemos permitir que eso ocurra. Isabel, sintiéndose acorralada, levantó la voz. No tienes pruebas de lo que estás diciendo, Laura. Solo estás siendo paranoica. Alejandro necesita ayuda, y yo se la estoy dando. Pruebas, murmuró Laura, y de repente, una idea iluminó su mente. Sí, tengo pruebas. Se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia su bolso, donde había guardado el dispositivo de grabación que había usado para las cámaras ocultas. Regresó a la habitación, sosteniendo el dispositivo en su mano. Escucha esto, dijo, pulsando el botón de reproducción. La voz de Isabel se escuchó claramente, manipulando a su padre y haciéndole promesas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. La expresión de Isabel cambió drásticamente. Su rostro se tornó pálido al escuchar su propia voz. Esto no es lo que parece, trató de argumentar, pero su voz sonaba débil y sin convicción. ¿No es lo que parece? Laura preguntó, su tono desafiante. Esto es exactamente lo que es. Estás manipulando a mi padre para obtener lo que deseas. No voy a permitir que continúes. La tensión en la habitación era insoportable. Alejandro miró a Laura, luego a Isabel, tratando de procesar la información. Isabel, ¿es verdad?, preguntó, su voz un susurro. Isabel, ahora completamente atrapada, no pudo encontrar las palabras. Alejandro, yo solo quería protegerte, dijo, su voz temblando. ¿Protegerme de qué? De mi propia hija. Alejandro estaba claramente herido y confundido. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Laura sintió que el aire se le escapaba. Era un momento crítico, y sabía que debía actuar con rapidez. Papá, vamos a salir de aquí. No podemos quedarnos con alguien que no tiene buenas intenciones. Necesitamos hablar con alguien que pueda ayudar. Isabel, viendo que su plan se desmoronaba,
Se lanzó a la desesperación. No. Si me despides, Alejandro, estarás en peligro. No entiendes lo que hay afuera. Necesito quedarme aquí contigo. No, exclamó Laura, sintiendo que su corazón latía con fuerza. No podemos permitir que esto continúe. En ese instante, Alejandro tomó una decisión. Laura, necesito que me ayudes a entender. Pero no puedo quedarme aquí, no con ella. No puedo confiar en alguien que ha demostrado ser deshonesta. Laura asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Vamos, papá. Te llevaré a un lugar seguro. Mientras salían de la habitación, Laura miró a Isabel por última vez. Esto no ha terminado. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Isabel, atrapada en su propia red de mentiras, observó cómo se alejaban. La habitación, que había sido un refugio, se convirtió en un lugar de traición y manipulación. Laura y Alejandro, juntos, se adentraron en la incertidumbre, decididos a enfrentar lo que vendría. Laura se encontraba en el salón, con el frío metal del teléfono en su mano, mientras repasaba una y otra vez la información que había conseguido del investigador. Las palabras resonaban en su mente. Isabel tiene un pasado oscuro. Había pasado días cuestionándose si realmente era prudente despedir a la cuidadora de su padre, pero cada vez que escuchaba esos ecos, su determinación se fortalecía. No podía arriesgarse a dejar a Alejandro bajo el cuidado de alguien que podría estar manipulándolo. Esa tarde, decidió confrontar a Isabel nuevamente, pero esta vez estaba decidida a llevar pruebas. Se armó de valor y se dirigió hacia la habitación de su padre, donde Isabel estaba organizando algunos de sus medicamentos. La cuidadora levantó la vista al oír el ruido de la puerta. «Hola, Laura», saludó Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Necesitas algo?» Laura tomó una respiración profunda, sintiendo como el aire se le cortaba en la garganta. «Sí, necesito hablar contigo sobre algo importante, Isabel», dijo con firmeza. Isabel frunció el ceño, pero asintió, llevándose las manos a los bolsillos de su delantal. «Por supuesto. ¿Qué sucede?» «He estado revisando algunas grabaciones», comenzó Laura, su voz un tanto temblorosa. «He visto cosas que me preocupan. Cosas que no parecen adecuadas». Isabel se tensó de inmediato. «¿De qué hablas?», preguntó, su tono defensivo emergiendo. Laura sacó el teléfono de su bolsillo y comenzó a reproducir una de las grabaciones, donde se podía ver a Isabel acercándose peligrosamente a Alejandro, susurrándole al oído. La habitación se llenó de un silencio denso y cargado de tensión. Isabel, al escuchar su propia voz en la grabación, palideció. «Eso es sacado de contexto», protestó Isabel, intentando desviar la atención. Solo estaba tratando de consolarlo. «¿Consolar?». Laura alzó la voz, sintiendo que la ira comenzaba a hervir en su interior. «Isabel, no puedes manipularlo de esa manera. Él es mi padre. No puedo creer que me estés acusando de eso», exclamó Isabel. Su tono se tornó aún más defensivo. «Estoy aquí para ayudar. Él necesita atención y cuidado». «Pero no de esta manera», respondió Laura con firmeza, consciente de que cada palabra que decía podía ser crucial. «No puedes jugar con la vulnerabilidad de alguien que ya ha sufrido tanto». Isabel pareció dudar, su mirada se desvió hacia el suelo. Sin embargo, en un giro inesperado, levantó la vista y, con un tono casi desafiante, dijo: «¿Sabes? Mi intención siempre ha sido proteger a Alejandro de un complot que hay en su propia familia». Laura se quedó paralizada. «¿De qué estás hablando?», preguntó, la incredulidad en su voz. «Hay personas que quieren desheredarlo, personas que no lo quieren ver bien. He estado cuidándolo porque sé que es lo mejor para él». Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Laura, pero no podía dejarse llevar por la confusión. «¿Y cómo se supone que eso justifica lo que has estado haciendo?», replicó, su voz temblando. «Manipularlo no es protegerlo». Isabel bajó la mirada nuevamente, y en ese instante, Laura sintió que había algo más. Algo que no encajaba. «Tú no entiendes», murmuró Isabel.
Necesito que confíes en mí. Laura sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La situación se tornaba más oscura de lo que había imaginado. Voy a hablar con mi padre, declaró Laura, dejando claro que no estaba dispuesta a ceder. Se giró y salió de la habitación, dejando a Isabel mirando la puerta cerrada. Al entrar en la habitación de Alejandro, su corazón latía con fuerza. Papá, comenzó, encontrando su mirada vacía, pero llena de una tristeza profunda. Necesito saber la verdad. Alejandro la miró, sus ojos cansados reflejaban tanto amor como dolor. ¿Sobre qué, hija? Preguntó con voz débil. Laura se sentó a su lado, tomando su mano. Sobre Isabel. Ella me ha dicho que hay un complot en la familia para desheredarte. ¿Es cierto? Alejandro se quedó en silencio por un momento largo, como si estuviese sopesando sus palabras. Finalmente, sus labios se movieron. Laura, hay mucho que no he compartido contigo, comenzó, su tono grave. Isabel y yo hemos tenido nuestras conversaciones. Ella ha estado a mi lado, pero he estado observando. Laura frunció el ceño, sintiendo que la confusión la envolvía. ¿Observando? ¿Por qué? Porque he sentido que algo no estaba bien. Por mucho tiempo, he tenido mis dudas sobre las intenciones de algunas personas en nuestra familia. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y por eso la mantuviste cerca? Preguntó, incrédula. ¿Para ponerla a prueba? Sí, respondió Alejandro. Su voz era un susurro. Quería saber quién realmente se preocupa por mí. Pero papá, ella está manipulándote. No puedes dejar que eso continúe. Exclamó Laura, sintiendo la desesperación asomarse. Necesitas que la saquemos de tu vida. Es complicado, Laura, dijo Alejandro, y su tono era más firme. No puedo simplemente deshacerme de ella sin entender sus verdaderas intenciones. Laura se sintió frustrada, pero al mismo tiempo, comprendía que su padre había estado lidiando con su propia lucha. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó, buscando desesperadamente una solución. Alejandro miró a su hija, y por un momento, la tristeza en sus ojos se diluyó, y un destello de determinación apareció. Unámonos, hija. Deberíamos enfrentarla juntos. Laura asintió, sintiendo que la fuerza de su padre le daba energía. Sí, juntos. Ambos se miraron, sabiendo que el siguiente paso no sería fácil, pero era necesario. Tenían que desmantelar el plan de Isabel y protegerse mutuamente. Cuando se acercaron nuevamente a la habitación de Alejandro, la tensión era palpable. Isabel estaba allí, sentada en la cama, mirando por la ventana. Estamos listos para hablar, dijo Laura, su voz firme. Isabel se giró, y su mirada se volvió fría. ¿Listos para hablar de qué? Preguntó, su tono despectivo. De ti, respondió Alejandro, su voz resonando con autoridad. Es hora de que aclares tus verdaderas intenciones. Isabel lo miró, y en sus ojos había un destello de desafío. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente, Alejandro? No sabes lo que estoy haciendo por ti. Pero Alejandro no se dejó intimidar. Ya no más. Laura y yo vamos a asegurarnos de que esto termine. La determinación en la voz de Alejandro sorprendió a Isabel, y la tensión en la habitación se volvió insoportable. No pueden hacer esto, dijo Isabel, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Sí, sí podemos, respondió Laura, sintiendo que finalmente estaban tomando el control de la situación. Este momento culminante selló el destino de Isabel. La verdad había salido a la luz, y con ella, la protección que Alejandro y Laura se ofrecieron mutuamente. En ese instante, el vínculo entre padre e hija se fortaleció, y juntos enfrentaron lo que vendría. La historia de manipulación y engaño estaba lejos de haber terminado, pero, al menos ahora, no estaban solos. Habían encontrado la verdad y, con ella, la fuerza para luchar.